Ok, la siguiente pregunta dice, en el momento de realizar diálisis en el paciente quirúrgico con insuficiencia renal crónica es 48 horas antes, perdón, 48 horas después de la cirugía, 24 horas previas a la cirugía, 6 horas antes de la cirugía, en forma precoz en el posoperatorio, B y D son correctas, dice, o sea, B 24 horas previas y la D en forma precoz en el posoperatorio, ¿no? ¿Cuál creen que es la respuesta ahí? Estamos hablando de que un paciente está en diálisis, ¿no es cierto? Normalmente los pacientes que están en diálisis generalmente van 3 veces por semana a su sesión de hemodiálisis, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que le indiquen y a cómo lo programen, pero en general son 3 veces por semana que hay que hacerse una diálisis. El- la pregunta va, tienen un paciente con insuficiencia renal, a este paciente lo van a operar, obviamente en el día operatorio, es difícil que se pueda hacer su hemodiálisis, pero cuánto antes y cuánto después se le podría hacer, ¿no? 24 horas previas a la cirugía es el mejor momento para hacer una hemodiálisis y en el posoperatorio lo antes posible, ¿no? En forma precoz, ¿no? Si es un paciente que ha sido operado y está en condiciones de hacer su hemodiálisis, debe realizarse en el posoperatorio inmediato, o sea, dentro de las primeras 24 horas o en el primer o segundo día más tardar del posoperatorio, ¿no? Para evitar complicaciones que devengan del no uso de la diálisis. Entonces aquí la respuesta es la E, ¿ok? 24 horas previas a la cirugía y en forma precoz en el posoperatorio. Muy bien. La siguiente dice, el examen auxiliar útil para valorar el riesgo de complicaciones en pacientes renales intervenidos quirúrgicamente es la urea, el potasio sérico, la depuración de creatinina, el dosaje de gases arteriales o la creatinina, ¿no? ¿Cuál es el examen auxiliar útil para valorar el riesgo de complicaciones en pacientes renales? ¿Cuál creen? A ver, vayamos. El dosaje de gases arteriales servirá muy poco, ¿no es cierto? Muy poco. Los gases arteriales normalmente varían muy rápidamente de acuerdo a la ventilación del pulmón, de acuerdo a la frecuencia respiratoria, de acuerdo al oxígeno, a la cantidad de FiO2 que está entrando. Entonces, el dosaje de gases arteriales no es útil para valorar el riesgo de complicaciones. El potasio sérico. El potasio se eleva, cierto, en pacientes renales, ¿verdad? Pero son cuando están descompensados, pues, ¿no? Cuando tienen descompensación, el potasio sérico se eleva. Ok. La urea puede ayudar, ¿verdad? Pero la urea es, digamos, estaría en segundo, tercer lugar ya casi, ¿no? Porque depende mucho de la dieta, ¿ok? Nos quedaría la depuración de creatinina y la creatinina. ¿Cuál creen que es más útil de los dos? ¿La creatinina o la depuración? La depuración, ¿no es cierto? La depuración de creatinina. Ese es el examen más útil en pacientes renales. Es más, les comentaba que hay un riesgo quirúrgico neumológico, un riesgo quirúrgico cardiológico. El riesgo quirúrgico renal toma en base la depuración de creatinina. ¿Ok? Esa es la que se usa. La creatinina se altera ya cuando la depuración ha bajado bastante, ¿no? O si en forma aguda hay una insuficiencia prerrenal, o sea, no llega suficientemente sangre al riñón, suficiente volumen, entonces en esos casos se va a alterar. Pero la depuración de creatinina se altera muchísimo más antes que la creatinina sérica. Entonces la C es la respuesta, ¿no? La depuración de creatinina tiene su fórmula, pues, ¿no? Sea en hombres, sea en mujeres. Esto ustedes lo saben, el peso en kilogramos menos 140 por 140 menos la edad entre 72 por la creatinina sérica, ¿no? Y esto se multiplica por 0.85 en las mujeres que tienen una depuración de creatinina algo menor que el varón. Entonces, no se olviden, esta depuración de creatinina es, digamos, el examen que sirve para o en pacientes renales, ¿ok? Muy bien.
La siguiente pregunta dice, 17. En el manejo prequirúrgico se debe tener en cuenta, ¿qué cosa, no es cierto? Suspender la aspirina 7 a 10 días antes de la operación, suspender la warfarina 48 horas antes de la operación. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el factor de riesgo más importante de complicaciones pulmonares. Se debe de suspender una cirugía electiva en caso de paciente VIH positivo. El riesgo de contagio de hepatitis B es más alto que el de VIH. Ok, en el manejo prequirúrgico se debe tener en cuenta, ¿no? Lo siguiente, acá hay un pequeño error, aumenten. En el manejo prequirúrgico se debe tener en cuenta excepto, ¿ok? Es el excepto el que tienen que marcar, o sea, lo falso. ¿Qué no tomarían en cuenta? A ver, vayamos. Suspender la aspirina 7 a 10 días antes de la operación. ¿Se debería hacer o no? Ok, la aspirina normalmente los pacientes las usan, muchos pacientes, especialmente los que tienen fibrilación auricular o son pacientes que tienen alguna enfermedad cardíaca que produce émbolos, ¿no? O que puede producir émbolos, lo toman como antiagregante plaquetario. ¿Ok? Y como antiagregante plaquetario la dosis es más o menos 100 miligramos por día. Se toma una vez al día. La aspirina va a producir digamos, el bloqueo de la plaqueta, pero en forma irreversible. ¿Ok? O sea, se une a la plaqueta y esa plaqueta va a estar bloqueada hasta que muera la plaqueta. Y el tiempo de vida media de una plaqueta es entre los 7 y los 8 días. Entonces, si el paciente está tomando aspirina, podría haber un riesgo más elevado de un sangrado si es que no suspende la administración de este medicamento. Y para que vuelva a la normalidad hay que esperar que las plaquetas que están bloqueadas mueran. Y el recambio plaquetario más o menos se da entre los 7 y los 8 días, ¿no? El rango seguro es de 7 a 10 días, pues antes de la operación, por lo menos. Ok. Suspender la warfarina, dice, 48 horas antes de la operación. ¿Qué creen? ¿Qué es la warfarina? Es un cumarínico, ¿no es cierto? Es un cumarínico que sirve para la anticoagulación. ¿Ok? Por ejemplo, el veneno para ratas está hecho en base a cumarínicos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando, a ver, ese ejemplo tómenlo, ¿qué pasa cuando uno de estos animalitos come el veneno? ¿Dónde muere? ¿Muere ahí, al lado del veneno? No, ¿no es cierto? Muere en otro lado. ¿Por qué? Porque la warfarina tiene un efecto acumulativo. ¿Ok? Y así como tiene efecto acumulativo, cuando uno deja de tomar, ese efecto pasa paulatinamente también. Entonces, la warfarina, que es un anticoagulante, ya no es un antiagregante, sino es un anticoagulante, se debe de suspender por lo menos 48 horas antes de la operación. ¿Ok? Por lo menos 48 horas antes. Y si no es posible, bueno, 72 horas, o si es posible, perdón, 72 horas, o sea, 3 días antes de la cirugía. Cuando no se puede hacer, se tiene que revertir la anticoagulación y normalmente se usa la vitamina K para revertirla. Ok, entonces, la warfarina 48 horas antes de la cirugía debe de ser suspendida. Dice, la EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el factor de riesgo más importante de complicaciones pulmonares. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no es cierto? Junto con si bien es cierto, el tabaquismo es el factor de riesgo, ¿cómo les podría decir? El factor de riesgo más importante que puede manejar el paciente, o sea, que puede hacer cambiar el riesgo quirúrgico solamente con dejar de fumar, pero la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el estado de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el factor de riesgo más importante en los pacientes para complicaciones pulmonares. ¿Ok? Bien, les quedan las dos últimas, ¿no? Se debe suspender una cirugía electiva, dice, en casos de pacientes VIH positivos, o el riesgo de contagio de hepatitis B es más alto que el de VIH.
¿Cuál creen que es cierto? La. Muy bien, miren, el riesgo de contagio de hepatitis B es más alto que el de VIH, es cierto. Ok, es cierto. Por eso, incluso hace no más de 6, 8 años, se están haciendo campañas de vacunación en pacientes que trabajan en salud, enfermeras, técnicos, médicos, se les está vacunando contra la hepatitis B, ¿no? En el internado, por ejemplo, ya vacunan contra la hepatitis B, ¿no? En la mayoría de hospitales, ¿ok? Porque es fácil de prever. Incluso ahora está dentro del programa de vacunación en niños, ¿no? La vacuna contra la hepatitis B, porque es una enfermedad fácilmente prevenible con la vacuna, pero es una enfermedad muy seria, puede ser mortal muchas veces o incapacitante si es que se da el contagio. Y es muy fácil de contagiar, ¿no? Es casi 10 veces más fácil de contagiar que el VIH. La posibilidad de que se contagien en un accidente laboral con VIH es muy baja, en cambio con la hepatitis B sí, es más fácil de contagiarse. Se debe suspender una cirugía electiva, dice, en caso del paciente VIH positivo, ¿sí o no? No, no es cierto, no se debería hacer, pues. Uno, para empezar, todo paciente que entra a operarse debe ser tratado, las precauciones se deben tomar como si todo paciente que entra a operarse fuera portador del VIH. ¿Ok? Deberían ser las mismas, deberían tenerse los mismos cuidados. No se puede suspender un paciente por tener VIH porque para empezar sería discriminación. ¿Ok? Uno. Y dos, existen ya las técnicas y recomendaciones que se deben seguir para operar un paciente de este tipo. Ni por emergencia ni en forma electiva es dable que se pueda suspender un paciente por el mero hecho de tener un diagnóstico de cero positivo. Entonces la D es la respuesta acá. Muy bien. Vamos a hablar algo de lo que es cicatrización de heridas, que está dentro de este tema. Y la cicatrización de heridas va a tener tres fases definidas. La primera fase, que es la fase de sustrato, que es la que arranca cuando empieza la lesión y se caracteriza por ser inflamatoria, exudativa o retardante, su otro nombre. Va a durar entre 1 y 4 días. En esta fase va a haber el sangrado, se va a formar la costra y va a empezar la inflamación. Van a predominar los polimorfonucleares y las secreciones. En la fase proliferativa van a disminuir los polimorfonucleares y van a venir los fibroblastos, encargados de producir colágeno, ¿no? Este colágeno va a ser la que va a producir una proliferación del tejido y hacer que se cierre las brechas que puedan haber. Y posteriormente, después de los 20 días, va a haber una fase de remodelación o resortiva, pues se llama. Después de los 21 días, que puede durar hasta los 6 meses, la cicatriz que se veía, digamos, redundante, que se veía exacerbada, va a ir atenuándose. ¿Ok? Va a ir atenuándose. A esa fase se llama la de remodelación, ¿no? La cicatrización de toda herida depende de factores locales y sistémicos, ¿no? Factores locales, el principal factor local para la cicatrización de heridas es la oxigenación. ¿Ok? Cuando está hipóxica una herida, es muy probable que se retarde su cicatrización, que haya una mala cicatrización. ¿Ok? ¿Y qué cosa puede afectar o puede disminuir la oxigenación de una herida? Que haya mucha tensión, que los bordes estén necróticos, estén muy maltratados. En el caso de una cirugía, que se use mucho electrocauterio o se debilite sus bordes tratando de hacer colgajos grandes, ¿no? Y los sistémicos son enfermedades que van a predisponer a una disminución de la cicatrización de heridas. Por ejemplo, los pacientes que usan corticoides, ¿no? Los corticoides disminuyen la producción de colágeno, por ende van a disminuir o van a retardar la cicatrización. ¿Ok? Los pacientes ancianos,
lo mismo. Los pacientes oncológicos, per se, por su misma enfermedad o por el tratamiento que reciben, van a tener disposición o predisposición a una mala cicatrización de las heridas. Este es un esquema que les sirve para ver la primera fase, la fase del sustrato, ¿no? O exudativa. Hay polimorfonucleares, hay sangrado, se forma la costra. Posteriormente van a llegar los fibroblastos, van a producir colágeno, la capa basal se va a volver a formar, y en la fase de remodelación la cicatriz que estaba redundante se empieza a aplanar y va a quedar más o menos atrófica, ¿no? O hipotrófica. Posteriormente ya es una complicación si es que esto se vuelve a sobrelevar y hace una cicatriz queloide, ¿no es cierto? Pero normalmente la fase termina ahí. Y se dice que esta fase puede durar incluso hasta los 6 meses, ¿no? Desde los 21 días. Ok. Una herida para cicatrizar, como les decía, va a depender de los factores sistémicos y los factores locales. De acuerdo a estos factores, nosotros, o sea, el cirujano o el médico que lo está viendo, va a definir qué tipo de curación va a tener esta herida, o sea, qué es lo más conveniente para ellos. Los tipos de curación pueden ser de primera intención, de segunda o de tercera intención, ¿no? Incluso algunos ya hablan de sutura de frente acá, suturas de primera intención, segunda y tercera intención, ¿no? Los tipos de curación de primera intención son aquellas heridas, o se hacen aquellas heridas que son las heridas limpias, ¿no? Las recientes que tienen menos de 6 horas, o las heridas que se hacen en quirófano. Estas heridas se pueden curar o se pueden suturar de inmediato, terminando el acto quirúrgico o en cuanto se las producen. Las de segunda intención son aquellas heridas que se van a dejar que cierren o curen espontáneamente, ¿no? Se da principalmente en heridas muy contaminadas o heridas infectadas. Por ejemplo, la mordedura de perro, ¿no? Normalmente las mordeduras de perro no se suturan, ¿no? Salvo pues que sean muy extensas, con mucha exposición de tejido. Entonces, las de segunda intención son aquellas en las cuales se va a hacer una curación espontánea, ¿ok? Se deja que cierren solas, que cicatricen solas. Por ejemplo, la mordedura de perro. Las cirugías, las suturas o las curaciones de tercera intención son aquellas que se hace un cierre, pero se hace en forma diferida. Por ejemplo, es una sutura que se va a hacer en un paciente que ha sido operado de una peritonitis, ¿no? Cuando uno opera una peritonitis, hace la incisión, entra a la cavidad, encuentra un montón de pus, un montón de contaminación, a lavar, a limpiar. La herida puede quedar al final de la cirugía aparentemente, entre comillas, limpia, ¿ok? Porque no hay fibrina, no hay secreción, ya no hay pus, pero obviamente esa herida está muy contaminada, ¿ok? Cuando es así, se puede realizar el cierre diferido o de tercera intención. ¿Qué se hace? Se cura, se disminuye la colonización de esa zona, de la herida, y al cabo de 3, 4 o 5 días, cuando ya no hay la posibilidad de que haya una infección o una gran colonización de bacterias, se realiza la sutura, ¿okay? A eso se llama de tercera intención, ¿okay? Ojo, no se vayan a equivocar. Pueden preguntarles la diferencia entre la curación o la sutura de primera y de segunda intención. Muchos, incluso colegas, creen que la sutura de segunda intención es la que se deja abierta la herida y se sutura después, ¿okay? Eso no se vayan a olvidar. La de segunda intención es la que se queda abierta y se deja que suture sola, que cicatrice sola. Por ejemplo, lo más común es la mordedura de perro, ¿ok? O la mordedura de animales. O la otra es cuando un paciente es operado de una fístula perianal o una hemorroides, ¿no? Por la zona que está altamente contaminada, esa zona, esas heridas se dejan que cicatricen solas, ¿ok? No se hace nada ahí para cerrar, no se sutura, no se pone puntos. Okay, eso es lo que tienen que recordar, la de segunda intención, ¿no? La que se deja que cicatricen sola. La primera intención se cierra inmediatamente. ¿Y por qué es menos de 6 horas? Porque se dice que pasando las 6 horas, esta cirugía ya está contaminada, ¿no? Y al estar contaminada, habría la posibilidad de hacer un cierre o una sutura de tercera intención. O sea, lavarla, limpiarla, y al cabo de 3 o 4 días
cerrar ese herida. Muy bien. La pregunta 18 vamos a responder ahora. Dice, ¿cuál de los siguientes son los tiempos adecuados para iniciar antibiótico profilaxis en cirugía general? 2 días antes de la operación, inmediatamente antes de iniciar la operación, cuando la incisión está siendo cerrada, cuando la contaminación es encontrada o después del cierre del abdomen, ¿no? La respuesta es 1 y 2, 2 y 4, 2, 4 y 5, solo 4, solo 2. ¿No? La antibiótico profilaxis. ¿A qué se refiere antibiótico profilaxis? La antibiótico profilaxis se refiere a dar una dosis de medicamento de antibiótico para prevenir una infección en una cirugía y después no dar más. Por eso se llama antibiótico profilaxis. Si el esquema consiste en dar el antibiótico y que el paciente permanezca con ese antibiótico, se está dando ya un tratamiento. La antibiótico profilaxis es dar la dosis y no dar más, ¿ok? Y no volver a dar más. Entonces, ¿de qué están hablando acá, no? Dicen que cuál es el tiempo más adecuado para iniciar el antibiótico profilaxis. 2 días antes de la operación. ¿Creen que se pueda dar 2 días antes de la cirugía iniciar la antibiótico profilaxis? No tendría sentido, ¿no es cierto? Si le van a dar 2 días antes, o sea, van a dar 2 días antes, un día antes, después le van a dar en el momento de la operación, ya sería un tratamiento, ¿no? De varias dosis, varios días. Inmediatamente antes de iniciar la operación, ¿ok? Es cierto, antes de iniciar la cirugía, inmediatamente antes de iniciar la operación es un momento adecuado. Les pueden preguntar también en el momento de la inducción anestésica, es digamos, el sinónimo de esto, ¿no? O se puede dar antes de iniciar la operación o lo que es igual en el momento de la inducción anestésica, ¿no? Cuando el paciente lo está induciendo, el anestesiólogo muchas veces aprovechan y le ponen el antibiótico. Cuando la incisión está siendo cerrada después de haber realizado la cirugía, tampoco, ¿no es cierto? No tendría sentido, después de haber realizado, haber contaminado ya todo, iniciar un antibiótico profilaxis, ¿no? Cuando la contaminación es encontrada, dice, por ejemplo, entran a operar una apendicitis y encuentran que ya está contaminado, tiene pus, en ese momento empezarían a darle el antibiótico profilaxis. ¿Se podrá? ¿Será o no? No, ¿no? Normalmente no es un esquema válido, ¿no? Después del cierre del abdomen, tampoco, ¿no es cierto? Ni cuando está cerrándose, ni después de haberlo cerrado, ¿ok? Entonces, la respuesta es inmediatamente antes de iniciar la operación o durante la inducción anestésica, ¿ok? El antibiótico profilaxis se puede dar ahí. Algunos autores proponen un tipo de antibiótico profilaxis dado por 24 horas, o sea, darle 1, 2 o 3 dosis del antibiótico, pero lo que es más aceptado y lo que tiene consenso es esta, ¿no? Inmediatamente antes de la operación o durante la inducción anestésica. En ese momento se puede dar, ¿no? Aquí 2 y 4 está mal la alternativa, ¿no? Porque cuando la contaminación es encontrada no tiene objeto de ser. ¿Por qué? El antibiótico profilaxis se da para qué. Ustedes ponen la dosis del antibiótico y esperan que a nivel plasmático, en sangre, el antibiótico esté en su pico más alto. Cuando entre en contacto la contaminación con el antibiótico o con el tejido está impregnado del antibiótico, ¿no? Y así se defiende uno de la contaminación. Entonces, aquí la respuesta es la E, ¿ok? Solo 2, o sea, inmediatamente antes de iniciar la operación o durante la inducción anestésica. Lo otro que deben tener en cuenta del antibiótico profilaxis es, van a entrar a hacer una cirugía, le ponen la inducción anestésica, junto con ella el antibiótico profilaxis. Y la cirugía se demora 5 o 6 horas. ¿Qué se debe hacer en ese caso? ¿Se da como tratamiento? ¿Se puede repetir la dosis? ¿Qué se hace? Normalmente si pasa 3 horas de cirugía, se debe dar otra dosis más de antibiótico profilaxis, cada 3 horas. ¿Ok? Si es que ustedes quieren dar antibiótico profilaxis.
obviamente después de la cirugía no le van a dar más antibiótico, ¿no? De eso se trata antibiótico profilaxis. Entonces, le dan en el momento de la inducción anestésica y si es que la cirugía dura más de 3 horas, se puede dar una dosis más. Muy bien. La siguiente, la 19, dice: la literatura científica demuestra que el único beneficio de la profilaxis antibiótica en cirugía electiva de aparato digestivo es reducir el riesgo de peritonitis difusa posoperatoria, prevenir la formación de abscesos intraabdominales, reducir la tasa de infecciones posoperatorias de las heridas quirúrgicas, prevenir las infecciones urinarias por enterobacterias o reducir la tasa de dehiscencia de anastomosis en cirugía colónica o cólica. ¿Cuál es lo que está demostrado? ¿Cuál de las alternativas, ¿no?, del antibiótico profilaxis? ¿Para qué sirve? A ver, vayamos. Dice, reducir el riesgo de peritonitis difusa posoperatoria. ¿Con antibióticos creen que se pueda reducir el riesgo de una peritonitis difusa? La peritonitis difusa posoperatoria se debe normalmente a una complicación, ¿ok? O un mal lavado, o una dehiscencia de la sutura, una dehiscencia del muñón en una apendicitis, o una perforación no advertida, por ejemplo, en un paciente que ha sido baleado o acuchillado. Entonces, la antibiótico profilaxis no va a disminuir el riesgo de esto. Prevenir la formación de abscesos intraabdominales. Dejémoslo ahí, ¿eh? Podría ser. Reducir la tasa de infecciones posoperatorias de las heridas quirúrgicas. También, ¿no? Podría ser. Prevenir las infecciones urinarias por enterobacterias. ¿Creen o no? No tendría por qué ser así, ¿no es cierto? Si es que ustedes no van a instrumentar, por ejemplo, la vía urinaria, no van a poner una sonda, no habría razón para pensar que haya una infección ahí. Si es que tienen una mala asepsia al poner la sonda o no hacen una adecuada limpieza de los órganos genitales antes de introducir la sonda, podrían ahí arrastrar alguna bacteria hacia adentro, ¿no? Pero si no es el caso, no habría razón para prevenir este tipo de infecciones porque no deberían darse. Reducir la tasa de dehiscencia de anastomosis en cirugía colónica. Las dehiscencias de anastomosis normalmente se deben, si son precoces, a fallas técnicas, ¿ok? Y en un menor porcentaje a que haya algún factor en el paciente, hipotensión, desnutrición severa, edema muy marcado de los tejidos que hacen que de repente pueda haber una dehiscencia de la anastomosis. Pero el hecho de dar o no antibiótico profilaxis o tratamiento antibiótico no va a variar la tasa de dehiscencias. Entonces nos quedan dos: prevenir la formación de abscesos intraabdominales o reducir la tasa de infecciones posoperatorias de las heridas quirúrgicas. ¿Cuál creen que es la función del antibiótico profilaxis? Ya, la respuesta es reducir la tasa de infecciones posoperatorias de las heridas quirúrgicas, ¿ok? Solamente eso. Y normalmente en cirugía digestiva se usa cuando la herida es limpia o limpia contaminada, el antibiótico profilaxis. Si la herida es contaminada o está infectada, ya se debe dar tratamiento, ¿ok? Por ende, el antibiótico profilaxis va dirigida a disminuir las infecciones de heridas quirúrgicas y va dirigida normalmente no a las bacterias del intraabdominal, sino a las bacterias que podrían estar en la piel. Entonces se usa normalmente para cubrir gram positivos, ¿ok? Entonces, prevenir la formación de abscesos intraabdominales no es la función del antibiótico profilaxis. Básicamente es prevenir la infección de herida quirúrgica. La C, ¿no?